Muy buenas noches a todas y todos. No sé si me están escuchando bien, aquí me pueden confirmar. Bienvenidos una vez más a nuestras historias OVNI que estamos teniendo cada 15 días con un análisis de datos curiosos sobre la historia de la ufología. Que ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo esto. Y es porque la temática de este año de Fantasmagoría 2023 es justamente las abducciones. Hemos denominado esta fantasmagoría, esta quinta fantasmagoría, la verdad está ahí afuera. Entonces estaremos explorando este año ese tema de los encuentros cercanos del tercer tipo y cuarto tipo. Entonces nada, vamos a hacer una exploración. Ya hemos empezado con una introducción. Hemos hablado de esos ovnis o de esos objetos voladores no identificados desde la antigüedad. Luego pasamos a la época medieval. Ya hemos hablado pues de algunos elementos, hasta de los nazis, de cómo algunos objetos voladores no identificados también fueron usados en la Segunda Guerra Mundial. eh, sin desmeritar pues tampoco, o sin, ¿cómo lo podemos decir? Sin aclarar de que todos los ovnis tienen que ver con alienígenas. No tiene nada de cierto decir eso. De hecho vamos a ver hoy también varias cosas que no tienen que ver absolutamente nada con alienígenas todavía. Entonces nada, creo que se está escuchando bien. Un saludo gigante ahí a Pacho, que también se conectó y que nos está diciendo que se acabó de ver Terminator Dark Fate, que no les gustó tanto como pensaba. Pero bueno, Red Eye dice que ese John Connor sí no, o sea, no lo convence finalmente. Un saludo también a Magisan 28. Y bueno, José Duke también por acá. Hola a todos los aliens. Eh, y también nos dice Pacho que el tema de los ovnis y los nazis es la hostia. Nada más ver lo de Iron Sky. Sí, hay varios elementos ahí. Estuvimos conversando algunos aviones que realmente fueron desarrollados. Hablamos un poco de que en las guerras se desarrollan muchas cosas. De hecho, mucha de la tecnología que tenemos en la actualidad fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada. Muchos de esos aviones no tripulados, circulares, con propulsores diferentes a los que conocemos actualmente, fueron pues desarrollados en ese momento. Mucha de esa tecnología fue después robada por los rusos, por los estadounidenses, bueno, robada, no sé, o capturada, incautada, y después desarrollaron pues este tipo de objetos. Entonces nada, en el día de hoy vamos a estar conversando un poquito de una época más cercana a la nuestra, bueno, todavía está muy lejana, pero un poco más cercana, que son los años 40. En los años 40 vamos a hablar un poco de ciencia ficción. Ya hablamos de los nazis, por eso no vamos a volver a hablar en los 40 de los nazis, pero vamos a hablar de naves que atacan, algunas. Vamos a hablar del caso Roswell, muy importante también mencionarlo aquí, los hombres de negro y el libro azul o el proyecto Libro Azul. Entonces creo que va a estar interesante la conversación en el día de hoy. Ustedes también pueden comentar lo que conozcan, lo que difieran, lo que piensen también. Entonces creo que podemos ir comenzando por aquí en los años 40. Y vamos, siempre me gusta empezar estas sesiones con una frase. En este caso vamos a irnos a Stanislaw Lem con su gran libro, que también después fue llevado al cine, Solaris. Y él tiene una frase muy potente que dice: el ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Creo que esto es muy interesante también para empezar, porque creo que si hay, obviamente el cielo y el espacio es infinito, no sé si infinito, pero sí difícil de abarcarlo todo, pero todavía no conocemos nuestros propios misterios. Creo que lo hemos visto en la guía sobrenatural, hemos hablado de duendes, no sé, hasta el mismo mar,
que guarda el mar con el monstruo del lago Ness, estos seres marinos que no conocemos completamente. Entonces, bueno, creo que esta frase es muy interesante para comenzar esta exploración. Entonces, como siempre, quiero recordarles nuestras claves para entender estos fenómenos y todo esto, para que ya se lo aprendan de memoria. Ya vamos ahorita a hablar de quién es Hynek al final, que estuvo, de hecho fue uno de los que estuvo trabajando en el proyecto Libro Azul. Pero recordemos esto, encuentros de primera fase es cuando vemos esos ovnis simplemente como a largas distancias o cortas distancias también, pero simplemente los vemos, no hay nada de contacto. Encuentros de segunda fase provocan efectos físicos en las personas, en los humanos, en los animales. Los encuentros del tercer tipo, de la tercera fase, se han visto, vemos entes o alienígenas cerca de los ovnis, ya vemos como los seres. Encuentros del cuarto tipo, que son cuando nos raptan. Ahí es como el foco que tenemos este año en Fantasmagoría, que son los encuentros del cuarto tipo. Y hay un quinto tipo y hasta sexto tipo también se ha planteado, que son cuando los humanos contactan los ovnis por medio de señales o telepatía. Entonces creo que eso siempre tenerlo muy en cuenta para lo que vamos a ir conversando en el día de hoy. Aquí estoy leyendo también los comentarios. Es que ya hay muchos hoy. Qué bueno que estén participando. Iron Sky es buena, dice José Duke. Ah, bueno, no. Pero estaba pensando en Terminator Genesis y el misterio de esa campana ovni. Dark Fate, aún no la vemos. Bueno, sí, pero eso no la he visto, lo sacaron al fin. Bueno, para los interesados y como dato curioso, el libro The Secret History of Twin Peaks es un gran resumen sobre la ufología post-Roswell. Bueno, gran dato, muy chévere ese dato porque de hecho estamos escribiendo y trabajando en una investigación para Fantasmagoría este año de abducciones. Sería interesante también mirar ahí que plantean desde Twin Peaks. Mark Frost se inventó que uno de los personajes que ustedes menos podrían creer fue un Men in Black, un hombre de negro, en los habitantes de Twin Peaks. Uy, eso está muy interesante este dato. Ahorita hablemos un poquito de los hombres de negro. Vuelvo aquí a aparecer también para saludarlos otra vez, para que me vean, para que no se olviden de mi rostro. Y vamos a empezar con la ciencia ficción de los años 40. Como les digo, estas sesiones son cortas, no son, esperamos pues que sean de una horita. No es imposible abarcar todo lo que hay de ovnis. Entre uno más busca, más encuentra, más información. Así nos está pasando con las películas. Ahorita encontré otra serie que me puede servir para lo que estoy investigando. Bueno, siempre salen más y más cosas. Entonces tratamos de ser concisos en lo que planteamos. Los años 40 fueron una gran época dorada para la ciencia ficción. Gracias sobre todo a una avalancha de obras cinematográficas y también radiofónicas. En estos años es que se saca esta famosa obra de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y esto se enloquece todo el mundo. Y obviamente el cine aviva toda esta imaginación del público. Entonces había como mucha curiosidad, qué van a pasar los ovnis, los aliens. También, obviamente, siempre que hay una confrontación, eso lo estaba pensando en estos días, siempre que hay una confrontación bélica en el mundo, aparecen los aliens. Y eso es muy curioso. Aparecen los aliens, no, me retracto, aparecen los ovnis. Y ahora es que estamos con lo de Ucrania, ¿cierto? Todo este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues empezaron a aparecer también estos globos meteorológicos chinos. Supuestamente la semana pasada, hace 2 semanas, derribaron 3 objetos voladores no identificados en Alaska y en varias partes de Estados Unidos. Creo que también Canadá, otro. Es algo muy curioso, pues justamente en los 40 pues también están en una confrontación bélica mundial. Aparecen también mucho estas historias y hay una gran conmoción de todas las personas por querer hablar de ovnis, objetos en el espacio, objetos voladores no identificados. Que no necesariamente signifique que sean de alienígenas, pueden ser aviones espía y muchas cosas. Que finalmente es lo que pasa en Roswell y que vamos a conversar ahorita un poquito más. Para empezar también esta locura y de los años 40 con la ciencia ficción, es importantísimo mencionar el misterio de Shaver en 1947. ¿Y qué es esto? Es un libro o es un texto que se llama I Remember Lemuria, escrito por Richard Shaver. Él envía este texto, él habla que descubrió un lenguaje nuevo, un texto nuevo, logró traducir unos textos y lo envía a la famosísima fanzine o revista de ciencia ficción llamada Amazing Stories. Y él descubre esta lengua que se llama Man-Tongue. Y bueno, él empieza a la gente de la revista Amazing Stories como, hey, espera, esto nos interesa. Y le dicen, hey, amplíenos un poco esta historia, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y este señor, Richard Shaver, se empelicula y manda extensamente
toda la historia de que es un antiguo pueblo que se llamaban los Deros, que vivió en el pasado en unas urbes subterráneas. Aquí vemos al señor al que está ahí en la revista Fate, Shaver Mystery Revisited, porque ahorita vamos a ver que él también después va a hacer otras cosas. Ahí ustedes lo ven con una cámara fotográfica. Entonces va a ser muy importante también eso en épocas posteriores. ¿Y qué trata el misterio de Shaver o qué son los Deros? Él plantea un mito lemuriano, por eso se llama I Remember Lemuria, y que contaba que un ser benévolo llamado Teros evacuó la Tierra por medio de cohetes espaciales y le dio el planeta a la humanidad. Le dijo, aquí les dejo, yo me voy y chao, sí o qué. Y advirtió que unas malvadas criaturas llamadas Deros, que son las que ustedes, pues las que vamos a supuestamente a ver, pues como que él plantea aquí, habían quedado en las ruinas de las ciudades y estas criaturas tenían como pasatiempo raptar y torturar humanos. O sea, su pasatiempo era abducir personas. Y curiosamente aquí no las abducían con naves espaciales como lo tenemos en el imaginario, como vemos la vaquita que la están sacando y todo eso, sino que las abducciones eran en el metro y en el subterráneo, en las alcantarillas. Entonces es algo también interesante lo que plantea. Ahí vemos una de las imágenes de los Deros que él mostraba o que él planteaba, porque ahorita vamos a ver en su época posterior, como les digo, lo que él empieza a descubrir. Estas imágenes que ven ahí son los Deros más, como se puede, más fieles a lo que él planteaba. Ya les voy a explicar por qué. Tras la publicación de este relato de Shaver en Amazing Stories, empezaron a llegar cartas de todo el mundo diciendo que habían visto o que habían tenido problemas o que habían sido abducidos por los Deros, que se los habían encontrado en la alcantarilla, que se los habían encontrado en el metro o en un montón de historias. Y hablaban de unos seres tecnológicamente avanzados que atormentaban a los humanos con experiencias clínicas o secuelas, o sexuales, y que esto era en el metro, en las alcantarillas. Miren que esto de las experiencias clínicas y sexuales está muy ligado a lo que veremos después en el imaginario que conocemos, ¿cierto? Después cuando llegue el caso de los Hill con H, la pareja Hill de Betty y Bernard creo que se llaman, o no me acuerdo bien del otro nombre del señor, plantea como lo mismo, ¿cierto? Que se los secuestran, los raptan y hacen un montón de cosas quirúrgicas. De hecho, a Betty le hacen una operación quirúrgica que era imposible para la época, pues porque logran meter como unos tubos en la vagina y revisarla y un montón de cosas que era imposible para la época. Pero bueno, miren que ya empieza el arquetipo de esas experiencias médicas con los aliens, que de hecho también lo vemos en Expedientes Secretos X, con los Expedientes Secretos con Scully, sobre todo. Estos bichos parecen más como unos trolls, no sé ustedes qué opinen también. Bueno, por acá estoy leyendo también los comentarios. En el episodio 8 fue que una obra maestra en la televisión, pero tremendo. Globos meteorológicos. Porque ya el gobierno dijo, ay, los dimos de baja, pero cayeron en zonas inaccesibles. Jajaja. Pero de Lemuria ya hablaba Madame Blavatsky. Exactamente, que es una medium pues también que tiene unos libros interesantes. Aquí en la época posterior de Shaver, como les digo, él empezó con una obsesión. Y su obsesión era coger piedras, partirlas a la mitad e interpretar las piedras. Y supuestamente él era el único que veía a los Deros en las piedras. Aquí vemos como una imagen, aquí es él, Richard Shaver, estoy con Michael pues pegado. Y él es el que empieza a descubrir fotografías e ilustraciones de Deros, de Teros, que son plasmadas en esas rocas. Entonces ustedes si quieren buscar más sobre este misterio de Shaver, o coloquen en Richard Shaver Rocks y van a encontrar un montón pues de imágenes de estos seres. Aquí vemos como la boca que ustedes alcanzan a ver un poco ahí, lo que él quería como buscar. Y obviamente también de muchos desnudos. Bueno, entonces para continuar con este recorrido, quiero empezar a hablar en los 40. Vamos a ir súper rápido porque hay mucha información, como les digo. Y vamos a hablar de algunos avistamientos que tuvimos que en los años 40 pasaron en diferentes lugares geográficos del mundo. Entonces vamos a repasar unos 4 importantes en Norteamérica, después en Sudamérica, en Oceanía y en Asia. Vamos a pasar pues como rápido en algunos que hay. Obviamente en América del Norte hay más porque hay más información. Hay muchas explicaciones porque ha sido un fenómeno que le interesa más a los gringos, no sé por qué.
les ha interesado mucho más, entonces hay más documentación. De hecho, también hay más documentación de de abducciones en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque está permitido, o hay más estudios, no que esté permitido, hay más estudios de psicología y de psiquiatría eh, que permiten la hipnosis. Y casi que todos los casos que se han documentado de abducciones han sido a través de la hipnosis. Porque pues los que fueron abducidos no recuerdan lo que pasó. Entonces la única forma de recuperar esa información es a través de la hipnosis. Entonces por eso es que casi no tenemos datos, pero han habido más abducciones, por ejemplo, en Brasil. En Latinoamérica han habido varias, pero como no hay un campo médico tan especializado en la hipnosis y todas estas temáticas, pues no tenemos eso documentado. Empezamos con uno de los primeros avistamientos que existen en los 40, que es en la isla de Maury. Es un encuentro cercano de segundo orden, porque lo logran ver y logra hacer varias cosas y de hecho matan un perrito. Entonces si hay ya un contacto físico y que atacan, es el segundo tipo. Si los hubiesen visto solamente, pues no. Se cuenta que unos policías, Harold Dahl y Fred Chrisman, tenían un barco y el día en cuestión estaban navegando en Puget Sound, cerca de la isla de Maury, que es el puerto de Tacoma, cuando vieron por encima de ellos 6 ovnis, como los vemos en la ilustración. Uno de ellos los describió como platillos en forma de rosquilla que desechaba material, parte del cual cayó en el bote, hirió a uno de los compañeros y mató al perro. Aquí literalmente les tiraron toda la basura. Es como si un avión botara todos los desperdicios y le cayera a la gente en la casa, pues algo así. Y mató al perrito. Eso es triste. Y esto fue justamente unas semanas antes, unos días antes del gran caso que es el que vamos a ver a continuación, que es el que le da el nombre de platillos voladores. Entonces, este no es tan reconocido, pero hay uno que ya viene después, que es el que le da el nombre oficial a los platillos voladores, y es el avistamiento de Kenneth Arnold. Kenneth Arnold es muy famoso en la historia de la ufología y todo esto, porque es el primero que ve esto y los llama platillos voladores. Es un avistamiento lejano de luces, eso es un encuentro cercano del primer tipo, porque no hay ningún contacto con ellos, y es el nacimiento de los primeros platillos volantes. Esto es el 24 de junio de 1947. Lo de Maury sucede el 20 de junio del 47, o sea, 4 días después. En el claro cielo del estado de Washington, el solitario piloto Kenneth Arnold contemplaba tranquilamente el paisaje de las montañas Cascade. Volaba en un avión Caller especialmente adaptado para remontar montes y para misiones de rescate, aunque no se le encargaba formalmente tal misión. Él estaba buscando realmente algo en ese momento, estaba buscando algo que se había caído en esas montañas y bueno, se encuentra con estas luces. Después de terminar su jornada de trabajo, instaló un equipo contra incendios en Chehalis, una pequeña ciudad del estado de Washington, y Arnold aterrizó alrededor de las 2, con el monte Rainier delante y un DC-4 volando debajo, un poco a su izquierda. Fue sobresaltado repentinamente por un destello luminoso. A la izquierda y al norte del monte vio que aparecía algo así como una formación de 9 objetos luminosos. Entonces aquí es el primero, aquí vemos como también una imagen de Kenneth Arnold. Mientras pensaba que podían ser aviones o una reacción, observó que se desplazaban de una manera curiosa, arriba y abajo, como el hilo de la cola de una cometa. O para usar una frase que más tarde haría historia, él dijo exactamente estas palabras: como un platillo si lo hiciera saltar por encima del agua. Entonces ahí es donde viene la primera vez que se habla de platillos voladores. Esto ya, este señor va y cuenta la historia a la US Army, a la Army Force, pues a la Fuerza Aérea Norteamericana. Unos no le creen, otros sí le creen, pero partiendo de esto y ya se empieza a arreglar la bola y que no sé qué, que Kenneth Arnold, bueno, le entrevistan y ya se empieza a oficializar el nombre de platillo volante. Es muy importante también porque esta historia también aparece en la revista Fate. Ahora mismo esa revista se dedica pues también mucho como a estos misterios. Aquí vemos también un poquito que parecían como unas rosquillas volantes, como unos churros. Y ahí va el avión de él. Un amplio reportaje distorsionó completamente el encuentro, ¿cierto? Porque decían muchísimas cosas. Pero Arnold afirma diciendo lo siguiente: 3 días después de esta Barahunda llegué a la conclusión de que era el único sano del grupo. Todo el mundo enloqueció, pues como hay aliens, hay ovnis, no sé qué. Una de tales distorsiones pasó a la historia de la sociología a partir de la explicación de que los objetos se movían como un platillo al hacerlo saltar por encima del agua. Nació la expresión de platillo volante, que atrajo la atención de la opinión pública desde entonces, aunque Arnold describió básicamente las figuras en forma de boomerang, y el uso de la palabra platillo se reducía más bien al movimiento errático de los objetos.
el término se adoptó muy bien para hablar de platillos volantes. Entonces su historia apareció en la primera edición de la revista Fate, en la primavera de 1948. La ilustración de la portada representando el encuentro para una distorsión de la historia original. Entonces ahí por un error también de distorsión, porque él planteaba más como que era como lo vimos en la imagen anterior, como un boomerang, finalmente queda con los platillos volantes. Por unas frases que él dijo, bueno, y toda la histeria colectiva que había en los años 40 con este tipo de imágenes. Entonces, eso es lo que nos cuentan un poco sobre Kenneth Arnold. Ya saben, como también ese dato importante para que lo tengan en cuenta para los amantes de la ufología y que creo que ya ustedes conocían. Y llegamos a otro gran hito. Hito, pero hito con mayúscula. Y se trata del incidente de Roswell, que es un caso de recuperación. Aquí no hay avistamiento, aquí no hay nada. Es una tormenta impresionante que pasa allá en Roswell, en Nuevo México. Y después de esa tormenta, un ranchero va a su rancho, pues a su finca, y encuentra pedazos de algo que se cayó, ¿cierto? Eh, Él se lleva todo esto, lo recoge, se lo lleva y se lo muestra al alguacil. El alguacil o el sheriff llama de una al ejército porque cercano a este lugar, a este rancho, había una base de la Army Force, ¿cierto? Pues de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, bueno, se les cayó una cosa, ustedes estaban ensayando un misil o algo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces eso fue el 2 de julio de 1947. Algunos dicen y afirman de que se vio que un ovni en forma de disco sobrevolaba Roswell. Otros dicen que eso no pasó, sino que simplemente hubo una tormenta muy heavy. Y a la mañana siguiente, 127 kilómetros en esa dirección, el capataz William Brazel, o el, pues como si el campesino, el señor pues que encuentra, descubrieron esos restos y los llevan al condado de Shabby. Y el comisario Wilcox contactó con la base aérea de la Armada de Roswell y el comandante G.C.A. Marshall, que es el que ustedes están viendo exactamente en esa foto, es G.C. Marshall. Esto empieza a volverse un boom porque cuando G.C. Marshall revisa todo esto, dice que realmente, oiga, esto viene de otra parte. O sea, esto, el man era experto, era un piloto, sabía mucho de aviones, sabía de misiles. Y él dijo, esto no es de nosotros. O sea, él empieza a contactar, de hecho contactan a Washington, un montón de cosas. Bueno, esto se convierte en un boom porque después el gobierno sale a decir, no, 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 es que lo que dijo G.C. Marshall es mentiras. Esto lo que es un, esto es un globo meteorológico. Y todo, y J.C. Marshall se quedó como marica, esto no es un globo meteorológico. En fin, hay una gran película que de hecho me la recomendaron los Hill Brothers, que es Roswell, 1994, eh, con este gran Kyle MacLachlan, el de Twin Peaks. Me disculpan si dije bien, si dije mal el nombre. Que él es el protagonista, ya les voy a mostrar el tráiler de esta película. Y bueno, aquí hay como mucha, ¿cómo se puede decir? Ocultamiento, teorías de conspiración, realmente qué fue lo que cayó, porque algunos dicen que también más adelante en otra finca, en otro lugar, encontraron ya la nave completa y encuentran supuestamente cuerpos de los alienígenas y que los llevan a la base, a la área 51, los tienen allá y que los revisan. Bueno, hay una gran teoría de conspiración alrededor de Roswell y se convierte, después de Roswell ya empieza pues la ufología como boom. Esto es importantísimo pues tenerlo en cuenta y es bacano que tengamos una película que represente, o sea que como el cine también adaptó ese momento, entonces hay que analizarlo también, estar en nuestra investigación del libro, lo que sucedió aquí. Bueno, ustedes van a buscar mucho pues a G.C. Marshall, lo retiran de su cargo, pasa su vida muy triste y en sus últimos días finales pues ya falleciendo, él seguía firme en su posición de lo que él vio y que afirmaba que eso no era un globo meteorológico y nada, dio muchos testimonios pero finalmente pues murió digámoslo como un mentiroso, como una burla del ejército norteamericano. Eh, bueno, entonces antes de pasarnos al siguiente caso, quiero mostrarles justamente el tráiler de esa película, que es muy recomendada. Es una película de 1994. Entonces se las pongo por acá, espero que no me equivoque y se las comparto para que la noten y se la vean.
30th reunion of the Army's renowned 509. The drop-in J-bomb is not all the 509 was famous for. For more than 6 hours in July of 1947, the town of Roswell was known as the flying saucer capital of the world. Debris recovered from a crash site in the desert was originally identified by Army intelligence officer Major Jesse Marcel as being from a flying saucer, much to the embarrassment of the Army, and in particular Major Marcel, shown here holding what turned out to be a piece of aluminum foil. Could I talk to you a little bit later? Yeah, you're gonna be here at the barbecue, right? No, I mean alone. Let it go, Jesse. Local rancher just brought in a whole lot of, I don't know what you'd call it. Some, top secret. This thing was big. Let's just suppose Los Alamos or White Sands launched some ultra-experimental plane, rocket, whatever. Nobody's found anything because nobody's out looking. And that means this ain't ours. Hey, Bob, here comes Sheriff Wilcox. See if he can get us in. Open the gate. No, sir. What do you mean, no? I'm the sheriff of this here county. I'll go where I damn well please. We have our orders. Whose orders? Colonel Blanchard, sir. What kind of a goddamn idiot? Release this nonsense. No disrespect intended, sir, but if you guys know something that we don't, you should have told us. We have some reporters coming. We'll show them the debris that the rancher found. You will keep your mouth shut, and I will field all questions. What's this? This is what you found? No. Sir, this is a weather balloon. No, this is Warrant Officer Irving Newton, weather officer at Fort Worth. Tell us, what's your opinion? It's a weather balloon. Quite frankly, I'm a bit surprised that someone with Major Marcel's experience didn't recognize it for what it was. According to General Ramey, Major Marcel should have realized that what the rancher had found was, in fact, nothing but a weather balloon. So if I'm the fall guy on this, I want to know what I'm the fall guy for. And I'll be a good soldier. Let me see your report, Sherman. I don't know what you're talking about. If it's a weather balloon, tell me how come Brazel's ranch was all cordoned off when we got there? And if it was a weather balloon, how could Marcel not recognize it when the damn things are sent up by the 509 twice a day from that rooftop across the street? I'm a private goddamn citizen, you understand me? I'll tell you something else. I'm gonna write my congressman. You bet your sweet ass I'm gonna write my congressman. Where's it say thing in the Bill of Rights about kidnapping private citizens off the street, huh? Why don't you show me that amendment? Show me that page number, man. I know what I saw. I held up my goddamn hands. They said the material was a weather balloon. Well, how in the hell does a weather balloon affect our national security? Off the record, what's the truth? I'll tell you the truth. You know, sometimes folks, they talk about little green men. Well, they ain't green. Come on, Lewis. Jesse, I can't tell you anything more. The Army's worked very hard to bury this. And I saw the bodies, too. Bodies. 5 or 6 of them. That was a monkey with all of its hair singed off, his head swollen up like a melon from decompression. No eyes. They were popped out, leaving nothing but these black holes. You saw the bodies. You think they were monkeys? He wasn't alive? It was alive. What happened here is merely the tip of the iceberg. You see, physicists now speculate that it's unlikely these things fly vast distances from other solar systems. You see, there may not be just one universe. Like, then what did I see out there in that field? Oh, that. Why, that was a weather balloon. De los trailers largos, los trailers que cuentan casi que toda la película, pero bueno, vimos imágenes de Kyle MacLachlan como el gran Jesse Marcel, ahí él es el que lo protagoniza, y al final también vemos a Martin Sheen, que es uno de los que al final le dice como: papi, yo ya sé toda esta historia de ufología, yo ya sé qué es lo que está pasando, esta es una vuelta muy heavy, pero hágase el loco porque esto no va a salir. Entonces, es una película muy fiel a lo que plantea Roswell, como le dicen a Jesse Marcel, el mismo ejército norteamericano, como papi,
tienes que decir de que esto era un globo meteorológico. Bueno, hay una cosa interesante lo que plantean ahí en la película para los que quieran conocerla y verla. Obviamente, como nos dice ahí Pacho, hay una serie de televisión que es bastante terrible, pero si la quieren ver también la pueden ver porque es como de amor, es como un drama todo extraño de las cosas que pasan en Roswell. Y el reencauche posterior. No sé si hay otra película más nueva, pero creo que esta es la que más recomendada, pues. Pero nos puedes decir si hay otra más nueva. Otra cosa para tener en cuenta de los 40 en Norteamérica es el 25 de mayo de 1948, según comenta el columnista Frank Scully en su libro Behind the Flying Saucers. El descubrimiento más extraordinario de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se hizo en 1948, o sea, un año después de Roswell. Al parecer, ciertos informantes contaron que un platillo volante se había estrellado en Aztec, Nuevo México. Miren que todo es muy cerca de Nuevo México, casi que todo pasa por allá. Y fue recuperado por el ejército de los Estados Unidos. Dentro de la nave había 16 cadáveres de extraños humanoides muertos. Después de haber desmantelado el objeto con éxito, sus componentes y los cadáveres fueron transportados a la base de las fuerzas aéreas de Wright-Patterson. Investigaciones posteriores revelaron que los paneles de control todavía funcionaban, mostrando jeroglíficos. Se encontró un libro con tales símbolos que en un material plástico parecido al papel. De hecho, parte de esos elementos también aparecen en la película de Roswell. El hijo de Jesse Marcel es el que encuentra también unos jeroglíficos en estas partes de la nave. Los cadáveres se describieron con un tamaño aproximado de 107 centímetros de alto, con grandes cabezas, ojos almendrados y nariz, boca, orejas, tamaño muy reducido. Bueno, esta información nunca la sabremos si es verdad o no, pero bueno, está documentada y desclasificada, un montón de cosas, pero creo que de hecho también por las enmiendas de Estados Unidos de la libertad de prensa han exigido mucho que desclasifiquen todos estos documentos para que puedan ser asequibles al público. Finalmente también en Estados Unidos son conocidas estas luces que nos van a recordar también otra película, otro fenómeno que son las luces de Phoenix en Arizona. Que hay varias películas basadas en estas luces, que son Phoenix Forgotten y otra que se llama Night Skies, no Dark Skies sino Night Skies, y son muy parecidas a las luces que aquí vemos, que son las luces de Lubbock. Aparecen el 28 de agosto de 1951, que ya nos saltamos un poquito, pero empiezan a aparecer desde antes, entonces por eso las tengo aquí en cuenta. Más o menos en el 48 se empiezan a ver. Son presenciadas en numerosas ocasiones y fotografiadas algunas veces. Aparecen en Lubbock, Texas. Mire que todo es como en el sur de Estados Unidos. Se ha intentado explicar la formación con forma de flecha. Inevitablemente se han relacionado con las flotas de platillos volantes. Sin embargo, hay varias teorías que hablan sobre la posibilidad de que se tratan de luces reflectantes en el estómago de los patos. Eso está como raro. Creo más fácil que en los ovnis que en una alienígena que en unos patos brillantes. Pero bueno. O de un fenómeno de luz natural que aún no ha sido entendido por la ciencia, pero que quizás tenga relación con la aurora boreal o con el fuego de San Telmo. Las luces son una atracción turística, como dijo un americano. Lubbock tenía las luces y el artista de rock Buddy Holly, que nació allí, ahora solo le quedan las luces. Entonces ahí tenemos otro dato curioso de Lubbock, que como les digo, también tiene mucha relación esta misma posición en las luces de Phoenix, que van a estar en la película Phoenix Forgotten y Night Skies. Vamos ahora a Europa, menos avistamientos, vamos a ir mucho más rápido porque no hay tantas cosas. Me voy a saltar todo lo de los nazis porque ya hablamos de él en el capítulo anterior, que pronto vamos a subir a YouTube. Esta semana lo subimos. Ya hablamos de todas esas teorías, de naves que se construyen con los nazis, con Hitler, con esa obsesión de que iba a ganar la guerra, construyendo tipos de naves con propulsión vertical, ese tipo de cosas. Vamos a hablar simplemente de los cohetes fantasmas en Suecia. Fue el cohete fantasma sueco, que es un avistamiento de un cohete fantasma el 19 de julio de 1946. En Escandinavia, especialmente en Suecia, fue el escenario en particular forma de ovni conocida como los cohetes fantasma. Insistimos, no tiene que ser realmente alienígenas, esto puede ser una estrella fugaz, pero esperen cómo se describe lo que sucede. La primera manifestación se produjo alrededor del Círculo Ártico en Västerbotten, cerca de la frontera entre Suecia y Noruega, en los últimos meses de 1933, cuando algunas personas de la localidad divisaron unas luces distantes. Un poco antes de las 12, el granjero Nock Lidbach y su criada Beda Persson trabajaban a la orilla del lago cuando oyeron algo. Levantaron la cabeza y vieron lo que al principio pensaron que era un avión.
pero enseguida se dieron cuenta de que era una especie de cohete que se estrellaba contra la superficie del lago. Al chocar con el agua se formó un enorme chorro de agua, lo cual demostraba sin duda alguna que se trataba de algo con entidad física. Después aquí llega todo el ejército sueco, acordonan el lago, pero nunca sacaron ningunos restos de allá. Entonces es raro porque hay una explosión, pasa eso y nunca sacaron nada. O sea, nunca sacaron restos, nunca sacaron nada físico de ese lugar. Entonces ahí queda el misterio. Puede que no sea un ovni, que esto tenga una explicación física, que esto sea una aurora boreal rara, no sé, un meteorito, cualquier otra cosa. Y también es importante, como les digo, pues que como les estaba contando, que el ejército acordonó. Bueno, finalmente esto nunca se solucionó. La saga de los cohetes fantasma continuó y finalmente se convirtió en el tema de estudio de una comisión oficial de investigación. Eric Malvern, un miembro de una comisión, resumió las conclusiones y dijo lo siguiente. Dijo: si las observaciones son correctas, muchos detalles sugieren que se trataba de un misil de crucero lanzado sobre Suecia. Pero en 1946 nadie tenía una tecnología tan sofisticada. Entonces ahí queda la duda de los cohetes de Suecia. Y lo mismo pasó con los cohetes fantasma en Grecia. El 1 de septiembre de 1946, durante la ola de apariciones de cohetes fantasmas en toda Europa, pues también en Macedonia y en Salónica se empezaron a ver algunos cuantos. Uno de los informes de estos fenómenos procedía de una entrevista con el primer ministro griego, M. Slaldaris, el 5 de septiembre en Londres. El profesor Paul Sartorini, un eminente científico, llegó a la conclusión de que no eran misiles. Sin embargo, el ejército paralizó las investigaciones. El profesor creía que se había dado más importancia a la seguridad que a la cuestión del origen de los ovnis, dada la relevancia del tema para la defensa nacional, la seguridad nacional. Entonces queda en el manto de la duda estos cohetes europeos. ¿Listo? Que aparecen en el 46. Recuerden, estamos en una época bélica, entonces hay cosas raras, pero los misiles, ¿quién los tenía? Bueno, hay muchas cosas que quedan las dudas, pero simplemente podrían ser misiles. Pero los científicos decían que no. Entonces ahí nos queda también el manto McClellan. Bueno, estaban diciendo el apellido de Kyle. Pero no, la serie de TV ni la de Encauche. Bueno, estaba leyendo aquí. Pero está pues toda la película en el trailer. Bueno, vea una aproximación más dramática gracias a las 8 personas conectadas. Muchas gracias a las personas que están conectadas y también a las personas que van a ver el programa después en YouTube, que lo subimos después de los 15 días que está en Twitch. En América del Sur, sí, en los 40 también hubo avistamientos en América del Sur y va a ser muy interesante que vamos a empezar a ver como también, venga, qué pasó en Latinoamérica, pues porque todo lo que tenemos es de Estados Unidos o en Canadá. Pues vamos a hablar un poquito de Bauru, Brasil, que es un encuentro cercano del tercer orden. Pilas pues porque aquí ya se ve el bicho, se ve el animalito, se ve el ser, y es el que vemos ahí, ese que están viendo ustedes en pantalla. José Higgins fue uno de los trabajadores que presenció el aterrizaje de un platillo volante de 46 metros de ancho de color gris en Bauru, estado de Sao Paulo, Brasil. Higgins se quedó solo, pues el resto de los trabajadores salieron corriendo. Y se vio frente a 3 entes de unos 213 centímetros de alto que vestían trajes inflados, transparentes y llevaban unas cajas en la espalda. La ropa que se veía debajo de la vestimenta transparente parecía hecha de papel de colores brillantes. Los seres tenían grandes cabezas redondas y calvas, ojos enormes, carecían de cejas y sus piernas eran largas. Extrañamente a Higgins le parecieron muy hermosos. Bueno, no sé de pronto qué habría, aquí yo estoy todo siendo una persona muy terrible, qué habría consumido nuestro amigo Higgins, ¿cierto? Pero bueno, vamos a profundizar. Parece que intentaron atraerle hacia el platillo como papi, venga para acá, porque de hecho una de las primeras abducciones, que está la de Betty y Bern Hill, pero también hay una en Latinoamérica, que es la de Vilas Boas, en Brasil también. Allá también ha habido muchos avistamientos, de hecho lo vamos a hablar después. Uno de los grandes avistamientos en la historia es conocido como la Noche de los OVNIs, y lo ve mucha gente en Brasil. De hecho 3 aviones comerciales logran ver eso, y varios aviones militares y varias gente en la base militar, pero hablaremos después de la Noche de los OVNIs, que es algo muy interesante que pasa más o menos en los años 70. Brasil tiene mucha tendencia a los ovnis, pero este señor no nos deja atraer de los ovnis. Se escondió entre los arbustos y desde allí los observó mientras aparentemente practicaban una especie de juego. Estuvieron media hora brincando, saltando y lanzando grandes piedras. Después regresaron a la nave, que se desvaneció rumbo al norte.
Y se fueron, los parcharon un ratico, jugaron y se fueron. Esa es la historia de Bauru en Brasil, el 23 de julio de 1947. Pregunten acá por Huayca. Huayca pero aquí en Colombia, ¿cierto? Creo que, porque por ejemplo también se había hablado de Guatavita, que supuestamente que se han salido naves supuestamente de ese lago. Hay varias cosas interesantes. Ahí nos puedes contar también, Pacho, si conoces más sobre eso. En Asia también hubo algunos avistamientos, no muchos pues, pero los voy a mencionar. Simplemente es el de Pushkin, Rusia. Encuentro cercano de primer orden, septiembre de 1943. Un grupo de voluntarios españoles que luchaban junto a los alemanes en Rusia, en la División Azul, se hallaban en un búnker en una batalla entre alemanes y las fuerzas aéreas rusas. Recuerden, miren, estamos en época bélica. Los testigos se quedaron atónitos al ver un ovni en forma de disco situado entre los aviones de combate, como si estuviera observando la batalla, como si estuviesen grabando esto y viendo qué están haciendo los seres humanos, según describió uno de los que vieron. Después de cierto tiempo, el ovni desapareció a gran velocidad. Entonces, eso es una imagen de referencia porque no hay imagen oficial de eso, porque simplemente fue testimonio oral. No hay una fotografía exacta de ese momento porque estaban pues en una guerra ni la brava y no lograron pues tomarle fotos a esto. En Oceanía también, sobre todo en Australia, tenemos el ovni submarino de Bass Strait, encuentro cercano de primer orden, verano de 1942. Un piloto de las fuerzas aéreas australianas patrullaba Bass Strait. Ya se habían recibido informes de pescadores locales sobre la aparición de luces nocturnas en la zona. Observó entonces que un ovni surgía detrás de las nubes. Había luz, eran las 6 de la tarde y el piloto contaba con buena visibilidad. El ovni fue descrito como brillante, de color bronce, de unos 46 metros de largo y 15 metros de ancho. En la parte superior se apreciaba una especie de pabellón de plástico. Por un momento el ovni se mantuvo a la par del avión, luego se alejó a considerable velocidad y se zambulló directamente en el océano. La imagen que ustedes están viendo ahí es una imagen de Google Earth, que mucha gente empezó a decir que era uno de estos ovnis que se habían hundido en ese tiempo. Bueno, esa imagen la pueden encontrar en internet también. Gente que busca en Google Earth de cosas desparchados, pues encontraron esta imagen que hay en el mar. Pues eso puede ser cualquier cosa, pero bueno, curiosamente hay un objeto así en el mar. Esto es una imagen pues real. Y decían pues que era una de estas naves ovnis submarinos que se zambullaron. Bueno, por aquí estoy leyendo también, aquí al ladito de Bogotá, la Piedra de Huayca es muy famosa como sitio de contacto ovni en Colombia. Dice Pacho, mi mamá me contó un incidente que pasó en su época de infancia, en los 40, por Amalfi, allá en Antioquia. Bueno, aquí nos dice Nanita Mentenea, un corazoncito, un saludo gigante para ti también. Espero que estés disfrutando de esta pequeña transmisión. Maguisan28 dice, en tal caso sería un OSNI, objeto submarino no identificado. Sí, exactamente. Muchas gracias por esa aclaración también. Pacho, cuando puedas, si quieras, nos cuentas esa historia. Porque si fuese aquí en Amalfi, interesantísimo también para que escuchar a ver qué sucedió ahí realmente. Si quieres nos la escribes o nos la cuentas como tú prefieras. Entonces, bueno, cerramos un poco esto. Ya vamos cerrando este capítulo. Hablemos un poco de los hombres de negro. Que ahorita también Pacho nos mencionaba un poco sobre eso, sobre ese ser misterioso que vivía ahí en el pueblo de Twin Peaks. Y que pertenecía a los hombres de negro. ¿Qué eran los hombres de negro? No es Will Smith, que son charros, es algo un poco más oscuro. ¿Quiénes son los hombres de negro? Hay muchas especulaciones sobre esto. Algunos comentan que eran agentes de la KGB, otros dicen que eran agentes del FBI, como aparece pues en la película que conocemos. Otros más opinan que son un grupo terrorista financiado por las mafias norteamericanas e italianas. Otros dicen que es un grupo de brujos y hechiceros que han formado una orden secreta y que realizan prácticas ocultistas. Esto es muy Alan Moore, no sé, o muy Crowley. El restante opina que son extraterrestres o espías cósmicos que quieren que nadie sepa esa información. ¿Esta gente qué hace? De hecho hay una serie por ahí, una película, sí, una serie que se llama, pero no es Men in Black la que conocemos, sino otra. Que plantea pues los hombres de negro real, pues como oficialmente se conocen. ¿Cuáles son los objetivos que ellos perseguían? Su objetivo primordial era establecer la paz mundial. Supuestamente pues están infiltrados en el bajo mundo
y ellos son encargados como que no se descubran ese tipo de cosas para que no se desate una guerra. Porque ¿qué plantean? Eso también lo plantean en la película de Roswell. ¿Qué pasaría si realmente tenemos contacto con los alienígenas? ¿Cómo cambiarían las religiones? ¿Cómo cambiaría la vida social del mundo? ¿Cómo cambiaría la seguridad mundial? Si sabemos que hay gente que está realmente afuera y que puede atacarnos o cualquier cosa. O las religiones, no sé, por ejemplo la religión del libro, las religiones del libro como el Islam, el cristianismo y el judaísmo plantean de que no puede existir vida más allá, ¿cierto? Porque esta es la creación de Yahvé, somos los hijos de Dios, no puede haber otros. Entonces quebraría todo un esquema religioso. Eso sería una cosa pues muy impresionante. Entonces ellos tienen que mantener la paz mundial. Ellos son los responsables de la desactivación misteriosa de las armas nucleares que un país piensa arrojar a otro. Hacen llamadas anónimas a las autoridades con el fin de delatar a grandes mafias del narcotráfico. Protegen sin que se cuente a nadie a hombres importantes que son piezas claves en el mundo, cuya muerte podría provocar conflictos tremendos y hasta una tercera guerra mundial. O sea, los hombres de negro tienen una misión importante en el mundo, aparte de ocultar la existencia de los aliens, ¿cierto? Ellos se comunican de manera telepática, casi no hablan, simplemente aparecen, están ahí, llegan. Aquí, por ejemplo, nos dice que se comunican telepáticamente entre ellos y tienen sus misiones que cumplir en su territorio que cuidar. 3 hombres de negro cuidaron a Margaret Thatcher, mira, pura teoría de conspiración, cuando era presidenta del reino, cuando era pues la primera ministra. Algunos otros estuvieron cuidando a Nixon hasta que sucedió el caso de Watergate. Cada presidente norteamericano tiene 2 o 4 hombres de negro que los cuidan. Eso es pura teoría de conspiración. Y aparece obviamente la historia de Albert Bender. ¿Quién era Albert Bender? Viajé a lo fantástico y encontré la respuesta. Él declaró que obviamente había encontrado con los hombres de negro, ¿cierto? Aquí vemos como también con la imagen. El director de International Flying Saucer Bureau, organización amateur dedicada a los ovnis del estado norteamericano de Connecticut, sé que son los platillos voladores. Él dijo, yo ya sé qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo. Y desgraciadamente el resto del mundo no se ha enterado, ya que Bender se le impidió comunicar su descubrimiento al mundo. ¿Quién le impidió comunicar el coso al mundo? 2 hombres de negro que aparecieron frente a él. Entonces, que se le aparecen y le piden. Como le hacen una visita y le dicen como, venga, usted no puede decir nada de eso. Bender tenía la intención de publicar sus descubrimientos en su propia revista, Space Review, pero antes de hacerlo le apareció esta gente y le dijo como, amigo, tienes que callarte porque esto va a cambiar la paz mundial. Entonces le tocó callarse y nunca revelar el misterio. Bueno, aquí también nos dicen como el Walter nativo, o como en Dark City, sí, y la desaparecera el que averigua cosas. No cuidaron a Kennedy, es verdad. Las primeras historias de hecho hablan de individuos bien vestidos que se ven fuera de lugar, como si la piel fuera plástica, y que buscan averiguar qué sabe la gente sobre un avistamiento y hacen varias amenazas de que, hey, si usted dice esto, pues vas a pasar cuchillo. Entonces ahí tenemos pues como un poquito de la información. Aquí hay otra imagen de los hombres de negro, seres extraños, sin ojos, con caras de plástico, como le están diciendo ahí. Y bueno, y estos hombres le dijeron a él como que tenía que guardar silencio frente a eso. Como la historia de Bender, hay más historias sobre hombres de negro que se desaparecen. La mayoría de los informes posteriores no solo contienen detalles poco posibles, sino que son auténticamente ilógicos. Prácticamente en todos los casos parecen existir más razones para descreer esto, porque ya les dan como muchos poderes, pues que les alumbran los ojos, que desaparecían de uno, que hablaban de una manera extraña. Pero esto no elimina el misterio, simplemente exige que lo estudiemos desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque haya sucedido o no estas cosas, el hecho es que alguien informó acerca de ellas. ¿Y por qué tanta gente iba a relatar esas cosas extrañas? Porque no solamente se le aparecieron a Albert Bender, sino a muchas otras personas llegaban estos visitantes, o los veían en algunas fotografías, en algunos videos, en imágenes o en algunos lugares. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. ¿Y por qué sus relatos se parecen tanto entre sí y contribuyen de este modo a confirmar unas pautas persistentes que caracterizan uno de los mitos o realidades más poderosos de nuestro tiempo? Pero esto fue poco a poco diluyéndose con el tiempo y desaparece pues esta figura de los hombres de negro. Y además con la película creo que también se infantilizan un poco más o se vuelve, pues se pierde como su sentido tan misterioso. Y finalmente, para cerrar esta sesión del día de hoy, quería comentarles un poquito
sobre lo que es conocido como el proyecto Libro Azul. No voy a profundizar así a profundidad porque es grandísimo, pero es simplemente cuando el gobierno norteamericano dice como, espera un momentico, vamos a investigar esto, vamos a meterle presupuesto, yo quiero saber qué es lo que pasa allá, pero con unas, ¿cómo se puede decir? Con unas intenciones un poco diferentes. Entonces la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a investigar los ovnis en 1948, o sea, un año después de Roswell, para hacer frente al interés del público, porque todo el mundo, eso salía en todos los periódicos, salía en toda parte, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Empezar a desmentir casos y saber si las naves podrían ser aviones espías rusos. Era una obsesión también de ellos, como venga, estamos en una guerra, vamos a ver si esto realmente son aliens o qué es esto. Tras 2 polémicos intentos fallidos, otros 2 proyectos que se tuvieron, que no pelecharon, por obvias razones, estos sí le dieron ya presupuesto, nace el proyecto Blue Book, que fue el más duradero y conocido. Entre los científicos que estuvieron ahí, estaba este señor que ustedes ven en la foto, que es Allen Hynek, que es el que inventó o el que planteó estos grados de tipos de encuentro. Este señor era un teso, pues, estuvo en Harvard, o sea, todo lo que él planteaba era una investigación seria. Finalmente, él se sale del proyecto y sigue con su carrera hablando de ufología, un montón de cosas que él empezó a encontrar. De hecho, era un escéptico, pero lo cambian por otro señor que se me escapa el nombre en este momento. Y el otro señor empieza a usar el proyecto Blue Book para ridiculizar todos los proyectos. Entonces aquí también hay una cosa interesante, es que el gobierno paga para que todos los proyectos, no, todos los avistamientos queden en ridículo. Y que todo eso es mentiras, que esto, a todo le encuentran una explicación, a todo le buscan algo. Y este señor planteaba que había unas cosas como, venga, si hay unas que sí las podemos explicar, pero hay otras que no. O sea, hay cosas como, no. O sea, no tiene sentido. Lo de Roswell no tenía sentido. O sea, no puede ser un globo meteorológico porque lo cogieron unos pilotos y los pilotos saben que era un globo meteorológico. ¿Dónde están los fragmentos reales de esto? Hay muchas cosas que no. Hay otras que sí las explicaron después. Como misiles, como globos meteorológicos, como aviones que está, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Un montón de cosas. Pero bueno, el proyecto fue con esos 3 propósitos que ustedes ven ahí. Descubrir la verdad, negarlo todo y contemplar las 2 versiones. ¿Qué son las 2 versiones? Ver la versión, y esto podría ser aliens, esto podría ser algo que viene de otro mundo, o la versión de que esto es un fiasco. Y simplemente ponía ante todo lo de negarlo todo. Cuando se sale Hynek, pues ya eso se va al carajo y ese proyecto se acaba, pues finalmente, porque ya va disminuyendo con el tiempo también ese interés en los ovnis y en la temática alienígena. Bueno, entonces eso es un poco de los años 40. Ya hablamos un poco de la ciencia ficción, de todos los diferentes cosas que pasaron. Y cerramos con el proyecto Blue Book, como les acabé de decir, con todo lo que esos momentos importantísimos como Roswell, como todo lo que sucede, la ciencia ficción como elemento primordial, Amazing Stories con su revista. Entonces creo que todo eso ha sido como muy interesante, ese recorrido en los años 40. Ya en la próxima sesión veremos los años 50. ¿Qué pasa en los años 50? Aparece Adamski con unas teorías bastante raras, porque nos plantea cosas como un contacto más pachamamerto, digámoslo así, de contacto con los medium, con los ovnis, con los seres, con los otros hermanos, con los grandes hermanos, si lo podríamos llamar así. Aparecen los platillos en la gran pantalla, grandes películas que vamos a ver, algunas recomendadas que aparecen en los años 40. Aparece una convención en Giant Rock, que están esperando que lleguen los aliens y se los lleven a todos. Aparece Flatwoods, que eso va a ser muy importante porque Flatwoods es la que va a dar el arquetipo de la lechuza o el búho como camuflaje de los aliens, y que lo vamos a ver en otras películas más adelante. Y en los años 50 llega la primera abducción, la de Andrés Villaboas, que vamos a estar profundizando también. Entonces nada, agradecerles por esto. Voy a leer los comentarios que están por ahí también. A ver qué más comentan por ahí. Eso fue un recorrido pues súper rápido de los años 40, que espero que hayan disfrutado pues también. No es profundo con todo, pero sí los elementos principales de los 40, que ustedes van a quedar con eso en la mente. Y que iremos profundizando más adelante. Ya llegaremos a los años actuales y veremos como algunos más cercanos, como les digo, como la noche de los ovnis, como unos que se aparecen también en Brasil, que son dos seres que encuentran en un morro de Brasil
con unas máscaras de hierro, con unas máscaras de plomo, con una muerte muy extraña. También ahí dice Maggie-san 28, pero su autor misteriosamente murió y bueno, triste, nos fuimos a la mierda. No sé a qué te referías ahí, me imagino que al proyecto Blue Book, no sé a qué te referías ahí en ese momento. Adamski no fue el de los venusianos que parecen elfos de Tolkien, exactamente, tú lo has dicho, maestro Pacho, es el que son como unos elfos, como él los llama como los grandes hermanos o los nórdicos, que son unos alienígenas tipo nórdicos, pues como con cabello rubio, ojos azules, hermosos, y que hay un contacto físico y sexual con ellos, y pues para contactarse con ellos. Es una cosa muy rara, pues la verdad, lo que plantea Adamski. Un recorrido muy rápido, más rápido de lo que duró el proyecto Blue, exactamente, Maggie-san, porque sí, eso después lo financiaron y se fue todo al carajo, pues echaron todo porque no querían financiar eso. Pero bueno, creo que en los últimos años ha vuelto otra vez ese interés. Lo estamos viendo en estos días. Creo que van a desclasificar, o ya lo hicieron. El Pentágono desclasificó esos documentos y la gente puede acceder a ellos en este momento. A muchos de esa documentación. No a todo, pero a la gran mayoría. Entonces, interesante pues eso, porque vuelve ese misterio. La gente empieza a interesarse otra vez de nuevo por eso. Nos dice Pacho, Don Fangormillo está pero engomado con el tema. Bueno, muchas gracias. Estamos preparando muy bien este año el festival. A ver si Pacho saca una semanita y se viene para Medellín para ver todo lo que vamos a ver. Para ver Communion, para ver Fire in the Sky, para ver, no sé qué más vamos a ver. Close Encounter and the Third Kind. Varias cositas que tenemos este año por ver. Maggie-san 28 dice que hay un libro llamado The Case for the UFO que dice mucho al respecto. Muchas gracias, Maggie-san, lo voy a anotar por acá también para tenerlo muy en cuenta y poderlo ver. The UFO, así de UFO, o dice, si te encuentras el nombre completo me puedes decir, The UFO Project. Bueno, hay un comentario antes, Christian, de Maggie-san. Espere, no vi. A ver, ¿cuál comentario? No acudieron aquí, pero misteriosamente Adamski recorrió, pero más de lo dura el proyecto Blue. No sé cuál otro comentario había por ahí. Vetado, aunque conseguí algunos links. Ya he leído muchos, pero casi todo está vetado. Bueno, me refiero a los documentos desclasificados. Claro, les ponen como unas líneas negras, entonces eso no se puede leer tan bien, me imagino. Aunque conseguí algunos limpios, así es. The Case for the UFO, listo. The Case for the UFO, listo. Por ahí de hecho también hay un video de una supuesta que se llama Abduction, que es de 1995, que supuestamente es una autopsia a un ovni, que de hecho en el 2006 sacan una película que se burlan de esa autopsia. Hay varias cosas pues por ahí como documentos que están por ahí rondando. Vamos a buscar lo de la Jaika. Vamos a buscar más cosas. De hecho, hablando con Iván Gaona en su momento, porque pues él hizo una serie hace poco sobre encuentros cercanos en Websa, creo que se llama, en Nopsa, perdón. Entre Santander y Boyacá también hay un lugar de avistamientos interesante. En la Tatacoa, en el desierto de la Tatacoa, en Colombia. Bueno, hay varias partes que tienen como esas características. Y vemos que curiosamente también la mayoría de casos están en el sur de Estados Unidos. Pero también pues en partes como Ohio, Kansas. Pero la mayoría en Arizona, en Texas, es donde se encuentra más este tipo de cosas. ¿Quién sabe? Quizás porque están cercanas a las bases militares y son sus aviones que están probando. Simplemente esa sería la respuesta más sensata. Entonces, nada, eso es lo que les quería comentar. Nos vemos en la próxima sesión dentro de 15 con Adamski, platillos de la gran pantalla, Flatbush, primeras abducciones. Y vamos a empezar ya ahora a meternos de verdad con las abducciones, con muchas temáticas interesantes que vienen, que esperamos disfruten con nosotros, que estamos preparando juiciosamente. Dentro de 15 se vienen muchas recomendaciones de algunas películas y de algunos alienígenas que aparecen en ellas, como muy característicos, que de hecho Vincent está profundizando mucho en ello, en esas primeras avistamientos y en ese tipo de encuentros cercanos del primer tipo. Entonces va a ser muy interesante como también esta exploración que continuaremos durante todo el año. Voy a leer aquí más comentarios. De que es for the UFO, ponga la cámara Fangormillo. Así es que, perdón que no lo había puesto al final, para cerrar y despedirme. Mete sustico la experiencia, pero al final da mucha risa. Me imagino que con la abducción, la autopsia de la abducción, me imagino que sí.
Aunque, por ejemplo, en Roswell, el aliencito sí es miedosito, medio me asustó. Y ahora es que me he visto últimamente, sobre todo, hay una gran ola de películas. Están como las fundacionales, que son como las que están relacionadas con casos de la vida real, como The UFO Incident, que está relacionado con el caso de los Hill, Communion, se me escapó la otra, Invaders, ¿cómo es? Insiders, bueno, otra que es como de que se los llevan, pues se me olvidó, es una película de televisión también. Roswell, Fire in the Sky, que son basadas en la vida real. Después de esas vino una ola de películas de fan footage que son impresionantes. O sea, aparece McPherson Tape, aparece Alien Abduction in the Lake County, que es el remake de McPherson. Y después vienen otras que tienen unos elementos bastante, o sea, hay unas más choneticas que otras, pero hay unas que, uy, parce, azaradoras. En estos días me vi una y me pareció interesante, que se llama The Abduction, de 2015. Y es con un niño autista que él es autista, entonces lo graba todo y es bravita, pues, o sea, tiene unos buenos momentos intensos, que uno es como, ay, parce, ¿qué está sucediendo aquí? Y genera mucha tensión, porque uno no sabe cuándo van a llegar los bichos, pues, los aliens, yo no sé, porque nunca los muestran. Ah, no, sí los muestran en un momento. Pero es mucha tensión, es como... Pues como... a mí me gustan mucho las películas de fan footage, eso no es para todo el mundo, pero me generan mucha tensión porque uno es como todo concentrado viendo que cualquier cosita se mueva, hasta que se mueve y uno como, ay, pues pucha. Pero hay gente que la detesta, pues. Entonces viene esa ola de películas que es muy interesante también. Ahí nos dice Pacho que a mí McPherson Tape me alcanzó a meter sustico. A mí también. Después, de hecho, esa de Abduction y otra que me vi que se llama Phoenix Forgotten, que es de 3 pelados que se van a buscar unos aliens también por allá a Phoenix, Arizona, también me azaró. Y me tocó buscar si era verdad el caso, porque yo, marica, eso está demasiado realista la vuelta. Pero no les voy a contar si es verdad o no. Pues sí, supuestamente pasó, para que se la vean. Phoenix Forgotten. Me pareció también interesante la propuesta. No todas son pues como la película, pues la obra de arte, la obra maestra, pero tienen elementos muy interesantes. Pero bueno, ahí nos dice Rayun Shinarashi, pueden buscar leyendas legendarias que mencionan más detallado el caso de los Hill. Ah, listo, muchas gracias. Me imagino que un canal, o es un canal en YouTube, o de leyendas legendarias es algo así en específico, o un podcast. Si algo nos cuentas ahí también, Rayun Shinarashi. A ver si... yo creo que es Rayun. Saluda a Rayun, amiguito mío. Después nos cuenta si es un podcast o es en YouTube. Y nada, ahora sí cierro para que no se nos alargue más esta sesión. Esperamos que la hayan disfrutado. Las personas también que la van a ver después en YouTube. Va a quedar aquí en la lista de reproducción de Historias OVNI todo este recorrido que estamos haciendo. Y nos vemos muy pronto. Recuerden que mañana, miércoles, tendremos Cineclub. Siempre se me olvida colocar la imagen, perdón. Mañana cerramos el ciclo de dinosaurios, el ciclo del reino de los dinos. Cerramos con Jurassic Park Lost World, la gran película de Steven Spielberg. Y el jueves tendremos también el cierre del ciclo de alta tensión en Confama de Aranjuez a las 6 de la tarde con la película El Hombre Invisible. Entonces van a ver como mucha programación interesante esta semana. Serían esas las únicas, ¿cierto? Porque no hay videódromo el viernes. Entonces, o si hay videódromo, si alguien me dice también por interno, me puede contar. Pero creo que no hay más al viernes. Creo que solamente serían esas proyecciones esta semana. Ya nos veremos la otra semana con el cierre de febrero, que tendremos muchas proyecciones y muchos eventos con muchas sorpresas. Dentro de 8 no tendremos Cineclub, sino que tendremos un evento muy especial que les estaremos develando esta semana. Y ya comenzaremos el próximo ciclo dentro de 15 días. Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí conectados. Sigan viendo mucho cine de género y cuidado, porque este año la verdad está ahí afuera.